Con el tema de modificar, o sea, el principio del uso y el desuso implica que como usarlo mucho lo mejora y no usarlo lo atrofia, ¿cierto? Claro, es como, fue el Lucas ahí. Claro, es como el caso, no sé, porque si tú eres, no sé, pues físico-culturista, entonces tus hijos van a nacer físico-culturistas. Ah, o por ejemplo, no sé, si yo escribo mucho con yo escribo con la mano izquierda. Si yo escribo mucho con la mano izquierda, entonces mi mano derecha se va a atrofiar. Profe, Ah, ya. sería como lo que nosotros perdimos en la cola, sería como algo estilo así, ¿o no? Claro, exactamente. Es como cuando los perros pierden la cola, entonces los descendientes de los perros con la cola cortada van a nacer sin cola. Claro, es como el caso de los perritos Doberman, por ejemplo. Pero eso, claro, o sea, adquirieron una característica que era cortarle la cola en vida y es como, no sé, pues si yo tengo acá, yo tengo una perforación y otra y en esta tengo solo una. Entonces, mi hija tendría que haber nacido con dos perforaciones acá y una acá y nunca fue. Eso es caracteres adquiridos. Bien. Profe, ¿cómo un apéndice atrofiado nos podría ayudar evolutivamente? O sea, no le veo la selección natural ahí. A ver, al final el apéndice han descubierto que sí tiene una función, es un reservorio de bacterias. Actualmente han salido muchas investigaciones en relación a la biota, a la microbiota intestinal, y que regulan nuestros otros organismos, inclusive otros sistemas, incluyendo el nervioso, ese toque. Entonces, ¿qué pasó con el apéndice? Que el apéndice se da como hipótesis que era un órgano vestigial que antes era casi como un otro estómago, como en el caso de las vacas que tienen 5 estómagos. ¿Para qué? Para poder procesar lo que son los vegetales. Como ya no sé, ya los organismos que no procesaban, entonces ahí le tenemos que dar una respuesta, por ejemplo, darwiniana, o sea, aquellos individuos que, no sé, pues comenzaron a alimentarse de otras fuentes de alimento, eran más fuertes y estaban mejor adaptados a su ambiente, por lo tanto tenían mayor éxito reproductivo y se tiene que haber generado en algún minuto alguna mutación que generó que el apéndice se redujera. Profe, ¿no sería que en nuestro caso era que nosotros antes comíamos carne cruda y así con todo y pelo? O sea, cuando éramos todavía desarrollo de los primates y ¿Mm? por eso que se funcionaba para eso, como un filtro, algo que pudiera digerir esa carne, A ver, actualmente todos digerimos carne, sí o sí, pero tenemos cruda, proteasa. Ahora, pero nunca se ha cruda, digerido el pelo, por ejemplo, eso, profe. ni los huesos, o sea, siempre hay de la productividad secundaria se pierde, hay un porcentaje de pérdida. Pero aún así, eh, esa es como una hipótesis, o sea, no hay ciencia cierta, por así decir, de que me digan cuál es el origen de real del apéndice. Gracias. ¿Ya? Ya, ahora sí está grabando el audio. Oh, qué triste. Ya, pero no importa. Y ahora sí. Entonces, el clásico, la jirafa. Sí, pues. Entonces, según Lamarck, antes teníamos dos especies o dos tipos de jirafas de la misma población. Bueno, Lamarck obviamente no usó ese concepto. Y estas jirafitas, una tenía ganas de alcanzar más el cuello igual que la otra. Entonces, a medida de que se esforzaban por alcanzar las hojas más altas, quedaron las de cuello más largo. ¿Ya? Darwin. A ver, ¿qué pasó con Darwin? Darwin se fue de viaje en el Beagle y recorrió Sudamérica, Chile, Galápagos y al final eran naturalistas que los llevaban en los barcos para poder recolectar muestras y todo. Y el Darwin la verdad era un tipo bastante curioso y tenía problemas con su familia también. Pero bueno, esa es otra historia. A ver, ¿de qué nos habla Darwin? Primero, Malthus plantea una hipótesis acerca de cómo se controla o qué pasaría si no se llegaran a controlar los nacimientos, en el sentido de que la Tierra no llegaría a producir la cantidad de alimentos necesaria para soportar a todas las poblaciones. ¿Por qué? Porque se subentiende que las poblaciones crecen en forma exponencial. ¿Se acuerdan que las poblaciones, en ecología de poblaciones, vimos unos días atrás, que las poblaciones tienden a crecer hacia su potencial biótico, es decir, tienden a reproducirse? ¿Ok?
pero el crecimiento de los recursos es un crecimiento aritmético, es decir, es mucho más lento. Por lo tanto, se genera una lucha por la sobrevivencia, y la sobrevivencia no de los más aptos, sino que el que mejor se adapta al ambiente, entre comillas. ¿Por qué? Porque al final es el ambiente acá el filtro de qué organismos sobreviven y se reproducen. Porque perfectamente acá todos podemos sobrevivir, pero el que no se reproduce no sirve. Así funciona la cosa acá. Entonces, ¿cuáles son los principios? Primero, vuelve a rescatar desde Lamarck lo que es el evolucionismo, que hay especies que cambian, otras que se modifican, otras que se extinguen, otras que nacen, etc. Que además es gradual, por lo tanto la evolución es un proceso que ocurre poco a poco y no de forma repentina, ¿ya? Ahí vamos a chocar con otra teoría que explica la evolución con respecto al el surgimiento explosivo de especies, y lo vamos a ver que existe un ancestro común, es decir, un origen común de todos los organismos de una especie nueva, y que la selección natural es el mecanismo, es el cómo ocurre la evolución. Es decir, Lamarck no te decía el cómo, sino que te decía, bueno, los organismos hacen esto, los organismos pretenden esto otro y esto se entrega a este otro. Pero ¿cómo? O sea, ¿cuál es el causante de esto? Y acá sí, Darwin y Wallace, que el amigo Wallace era como Darwin Lovers y le escribía cartitas a Darwin, así como que, "Oh, mira, ¿sabes que me fui de polizón en un barco hacia todo lo que es el sudeste asiático? Oh, qué maravilloso. Bueno, cuento corto es que descubrí esto, descubrí la biogeografía, descubrí un tema con unas mariposas y Darwin dijo, chuta, yo me estoy demorando mucho en publicar porque acá este joven, Darwin Lovers, está publicando o está descubriendo lo mismo que yo. Ya, entonces publiquemos juntitos. Entonces ahí sale la teoría de la evolución por selección natural por Darwin y Wallace. Y para que la selección natural funcione, tienen que existir 4 puntos, 4 condiciones para que esto funcione. Primero, para el carácter sobre el cual se hace la presión de selección, es decir, que hay algo en el ambiente que me está filtrando a la gente o a los organismos, puede ser enfermedad, virus, una característica que tienen unos y que otros no, tiene que haber variabilidad. Perfecto. Además, tiene que existir reproducción diferenciada. Eso significa de que los que tienen el carácter X, por darte una idea, se reproducen, y los que tienen el carácter Y se reproducen más y el otro menos. Y obviamente tiene que haber heredabilidad, es decir, que este carácter, además de estar codificado genéticamente, tiene que heredarse a la descendencia. Bien, eh, ellos lo mencionan, ¿sí? Pero no con el concepto ni de mutación, ni de alelo, no, eso viene a continuación. Pero antes, vamos cómo funciona la selección natural de Darwin y Wallace, pero con la jirafa. Entonces, en una población yo tengo variabilidad de jirafas con distintas alturas de cuello. Entonces, aquellas jirafas que tenían el cuello alto, más largo que las otras, podían alimentarse más y por lo tanto reproducirse con más frecuencia que aquellas que no tenían el cuello alto. Como resultado, entonces, tenemos una población de jirafas de cuello largo. Acá tenemos otro ejemplo. Acá, ¿se acuerdan que les dije que a veces no es gradual los cambios evolutivos? Bueno, acá se da lo que se le denomina radiación adaptativa, que es como un boom. En donde hay tantos nichos ecológicos disponibles que llega como una población de X especie y empiezan a utilizar todos los nichos y se diversifica, tal como aparece aquí en el caso de los pinzones. Entonces, si nos vamos a los pinzones, en primer lugar nos encontramos con lo siguiente. Los pinzones porque acá teníamos pinzones con pico pequeño, pico mediano y pico grande. ¿Ya? O sea, estos son los que comen frutos grandes, duros, estos comen frutas pequeñas y estos pinzones comen semillitas. ¿Ya? Claro, ¿por qué? Porque estás en una isla desierta, ponte en el caso, y tienes una variedad de nichos por ocupar que se diversifican. Entonces, aquellos individuos que tienen las características más desfavorables no van a llegar a la edad adulta o simplemente no se reproducen. F. Se pierden esas características. Por otra parte, los que tienen las características favorables van a ser adultos y se van a reproducir. Por lo tanto, esta característica se va a quedar pegada en el grupo.
Y esto no son cambios así lentos, existen cambios de una generación a la otra, se pueden ver diferencias. Por lo tanto, tras muchas generaciones nos vamos a encontrar ¿qué cosa? Que los individuos que forman parte de esta especie están dotados de este conjunto, de este pool de características que son favorables para el ambiente al cual habitan. Lo cual no significa que desaparecieran, en ocasiones quedan como reducidos, o sea, dentro, ponte tú, de la población de pinzones de pico grande, van a haber unos que sean del mismo tamaño, pero quizás ancho, pero más corto. Y bajo ciertas condiciones ambientales van a ir sobreviviendo o no. Me recuerda que el año pasado alcanzamos a ver videos acerca de este matrimonio que estudiaba los pinzones en Galápagos y veía las diferencias en unos plazos de 2-3 años. Por lo tanto, una vez que se obtienen este conjunto de individuos con las nuevas características gracias al proceso de selección natural, vamos a tener una adaptación a la especie a su ambiente. Bien, esta especie se encuentra adaptada a su ambiente. Por lo tanto, para tener en cuenta, la selección natural no ocurre al azar. No, sino que el ambiente excluye, selecciona, filtra a los individuos que no tengan los rasgos que permiten la adaptación a el ambiente del momento. Ahora bien, nadie ejerce una fuerza de selección, o sea, no son los individuos los que hacen una fuerza de selección, y ustedes ahí me dirían, profe Nati, ¿y la selección sexual? Tate. Eso fue el talón de Aquiles de Darwin. La selección... Oye, ¿por qué ponen motas tan ruidosas? La selección sexual no fue considerada por Darwin. ¿Ya? Claro, porque la selección sexual chuta que pesa ahí a quién escogen. ¿Ok? Así que ya saben, para Darwin simplemente el ambiente es el que filtra, los individuos no. Además, los organismos no evolucionan buscando la perfección, simplemente evolucionan obteniendo aquello que les permita sobrevivir y reproducirse, y paremos de contar. Y finalmente, los individuos exitosos son aquellos que logran su mayor eficacia biológica o su aptitud o fitness biológico, que lo que quiere decir que son los que se reproducen más. No necesariamente es el más fuerte, que es un error muy, muy frecuente, o los más grandes, o los más rápidos. No, es el que se reproduce más es el que ganó. ¿Ya? Bueno, ahí el año pasado me acuerdo que les di el ejemplo, vamos a ver más ratito. Teoría sintética de la evolución. Toman lo que dijo Darwin y Wallace y le añaden los descubrimientos más actuales. Ya estamos como a principios del 1900. ¿Ok? Entran las ideas de la genética mendeliana, por ejemplo, en esta historia. Entonces, en primer lugar, la teoría sintética de la evolución dice, no, Lamarck, nada. Hoy, 2021, podemos decir que Lamarck en una cosita no estaba tan equivocado. La variabilidad genética que obtienen las poblaciones que van a evolucionar se deben a las mutaciones y a la recombinación. Puede recombinación como por ejemplo lo que se da en el crossing over, perfectamente ahí en la meiosis 1. Y la selección natural va a actuar sobre las variaciones de los individuos que son parte de una población. Es decir, la teoría sintética de la evolución nos dice que la unidad evolutiva es la población, no es la especie, sino que es una población de una determinada especie. Porque si fuese la especie, tenemos especies que son de distribución cosmopolita. O sea, tendrían que evolucionar, ponte tú, todas las palomas del planeta al mismo tiempo, lo cual es imposible. Por lo tanto, lo que evolucionan son poblaciones de cierta especie. ¿Ok? Y este cambio, variación, se va a dar producto de alelos, es decir, hay un gen que tiene una mutación y esa mutación origina un nuevo alelo, una nueva variante de un gen. ¿Ya? Como por ejemplo cuando hablamos, no sé, ayer hablaba de esto, no sé por qué. Bueno, el tema de la lactasa persistente. Bueno, lo hablaba por un tema de un gato, que a los gatos adultos no se les da leche. Pero nosotros los humanos sí podemos consumir leche en adultos. ¿Por qué? Porque claro, o sea, en un minuto el gen que permitía que la lactasa se apagara, por ejemplo, cuando llegara a la adultez, tuvo una mutación
Y esa mutación generó humanos que son lactasa persistentes, ¿ya? Por eso acá en Chile hay población que es tolerante a la lactosa y gente intolerante a la lactosa. Y y generalmente existen flujos de genes, ¿ya? Que se van a compartir y van a entrar a los nuevos pools genéticos, a los nuevos conjuntos de genes de una población, mediante los procesos de migración. No sé si hay preguntas hasta el momento. Parece que no, démosle. Por lo tanto, las mutaciones aportan variabilidad, por supuesto, a la población. Pueden ser beneficiosas o perjudiciales. Por ejemplo, beneficioso es ser tolerante a la lactosa. ¿Por qué? Porque claro, o sea, en su minuto las vacas eran comida de delivery, o sea, comida para llevar. ¿Por qué? Porque las vacas comían pasto y le sacaban leche y tomaban leche. Y antes sol con cueva se comían la carne y F de la vaca, ¿ok? O pueden ser perjudiciales, una mutación letal, un alelo letal, F para él. Obviamente que si es beneficiosa, me permite adaptarme al ambiente, etcétera, va a ser favorecida por la selección natural en función a las presiones ambientales, ¿ya? Y evidentemente que esta población va a resultar mucho más adaptada a su medio y listo. Felicidad para todos. Ahora, Profe, es eso curioso. sería como que una vez usted nos dijo de cuando los humanos están como migrando y dijeron, a ver, sería mejor en vez de comerse toda la vaca o a ver si tomamos leche de la vaca. A ver qué pasa. Claro, empezaron como a probar. Sí, y los que no les fue mal, se reprodujeron y siguieron adelante hasta que Exacto. Los que con, aguantaron la leche se reprodujeron y vos dale. Y los y que no, ahí pudieron tomar leche. claro, se morían deshidratados porque el que es intolerante a la lactosa sabrá muy bien que toma un poco de leche y se va por el baño. E irte por el baño, que te genera una diarrea, te puede generar una deshidratación. Mal. Ahí nace la tolerancia a la lactosa. Así es. ¿No? Y hay poblaciones más marcadas. Por ejemplo, en Japón los intolerantes son pan de cada día. Acá en América somos más tolerantes. Es verdad, es que se supone que en Asia son intolerantes, la mayoría de la gente es intolerante a la Es lactosa. intolerante, sí. Sí, es Sí, por cómo pero se distribuyen los alelos, pues. sí, Exactamente, acuérdense que nosotros tenemos un origen amerindio. Es un 52% español y el 48% más o menos amerindio de las personas que eran originarias de este lugar. Eso tolerancia. salió en un estudio de la Universidad de Antofagasta, lo puede googlear. Se llama El origen genético de los chilenos. A ver, entonces, en resumen, rechaza a Lamarck, dice que la población es la unidad de evolución y aquí ingresa el concepto de pool genético, entendiéndose como esta piscina genética a el conjunto total de genes que existen en una población. ¿Ya? Por otra parte, también tenemos que habla acerca de la mutación y la recombinación genética, que son las causantes de la variabilidad genética en una población. Y además, la selección natural va a inducir los cambios graduales en el pool génico de la población, obteniendo también variabilidad genética. Y existe un ritmo lento, pero seguro, del cambio de la especie. Bien, bueno, más de lo mismo que ya lo habíamos visto. Pero surge un punto ahí, o sea, las especies evolucionan gradual o bruscamente. Más actual, pero ya no se ve tanto en colegio, ya, pero debía saberse. Se preguntaron esto, o sea, o evolucionan de a poquito o de golpe porrazo. Entonces existe una teoría evolutiva que habla del equilibrio puntuado. Yo no lo he visto en preguntas, sí como distractor, ¿ya? Entonces, igual es importante manejar los distractores porque obviamente me permiten filtrar. Y el equilibrio puntuado nos habla de que existen momentos en donde existe una explosión de diversidad, en donde los cambios evolutivos son agresivos, ¿ya? Hay procesos de especiación extremadamente rápidos, porque son, por ejemplo, en algunos momentos post-extinciones. Hay extinciones masivas y explosiones de nuevos organismos. Por ejemplo, siempre recuerdo la del Cámbrico, la explosión del Cámbrico, por ejemplo, ¿ya? Para que sepa. Por lo tanto, para el neodarwinismo, la divergencia de los cambios es gradual.
Pero para el puntualismo hay una divergencia repentina. ¿Cuál es la que vale? Todavía están ahí. Todavía están decidiendo. A ver, entonces, ¿las especies evolucionan gradual o puntual? Sinceramente yo creo que va a depender de las especies. Van a haber especies que tienen una capacidad de cambio gradual y otras que son explosivas y súper puntualismo, puntualismo, o cambios que van a ser más puntuales pero rápidos. Todavía no se define eso. Ya, en resumen, una pequeña síntesis de contenidos que se la saqué a una clase que hice primero medio. Entonces me gustó bastante porque está preciso. Entonces recuerda, para Lamarck, los organismos evolucionan a lo largo del tiempo, existe un impulso interno hacia la perfección, los organismos se adaptan a los cambios ambientales, hay un principio del uso y el desuso, eso del que se usa se perfecciona y el que no se usa se atrofia, y que se hereda los caracteres adquiridos en la vida. Eso quiere decir que si yo me hice, no sé, llena de tatuajes, voy a tener hijos llenos de tatuajes. Por otra parte, Darwin habla del evolucionismo, que es gradual, que las especies tienen un ancestro común y que la evolución es generada por la selección natural, es decir, que existe variabilidad, presión de selección, reproducción diferenciada y además herencia de esta característica que es el filtro selectivo. Finalmente, la neodarwinista, no tomo equilibrio puntuado por no lo pilla el DENRE, nos habla que la evolución ocurre en las poblaciones, no en los individuos, que la selección natural va a conducir a estos cambios en el pool génico, en el conjunto de genes de una población, que la variabilidad genética se va a producir producto de las mutaciones y las recombinaciones, y además que la evolución se va a producir de manera gradual. Bien, así que ya sabes que Darwin y Wallace y la neodarwinista ambas son teorías gradualistas. Profe, Dígame. una cosa, no sé si lo dijo, pero otra falencia que tenía la teoría de Darwin es que no explica cómo se heredan la variabilidad. Exacto, no tiene cómo explicarlo. Porque de hecho, cuando se añade el explicar el cómo se hereda la variabilidad es cuando ya se sabe de Mendel. Eso viene recién, a esa altura, imagínate. Pero exactamente, Darwin no tiene idea cómo se hereda la variabilidad. Así que toda la razón ahí, Benja. Me encantan los aportes. Juegue. Pregunta del Demre. Ya, dice. En evolución se plantea que, comillas, en la medida que las variaciones en las especies sean favorables, estas tienden a ser preservadas, mientras que las desfavorables son eliminadas. El resultado de este proceso puede llevar a un nivel de diferenciación tal que puede conducir a la formación de nuevas especies. Esta pregunta es de evolución y además de habilidades del razonamiento científico. A partir del contexto anterior, la oración entre comillas, ¿a qué corresponde y por qué? Yo diría que es una hipótesis. Ya, argumente su respuesta. Porque le da respuesta a un algo, por decirlo así. Exactamente. Y de hecho, es una hipótesis. Exactamente. Muy bien, Rafa. Las hipótesis dan respuesta a una pregunta. ¿Ya? Eso es una hipótesis. Una teoría es lo que busca es una explicación gigantesca a un fenómeno. Por ejemplo, ¿cómo ocurre la evolución? Es muy, muy grande. Entonces, implica demasiadas preguntas chiquititas. Eso, una teoría es muy grande. Una ley es una situación que ocurre siempre bajo ciertas condiciones. Ejemplo, ley de gravedad. ¿Ya? Un problema de investigación, tal como lo dices, es un problema. ¿Ya? O es una pregunta de investigación, también puede ser. No sé, me imagino, ¿por qué las manzanas se caen del árbol? Ya, es un problema de investigación hipotético. Y un resultado experimental es literal, números, 10% o 5 individuos, 10 de cada 20. ¿Ya? Así, literal. Ya, ojo, muy bien. Siguiente pregunta.
Ya, hay genes que elegir. Ya. Perfecto. Oh, ya. Ya, ¿qué dice el público? Como dice el Legré en el chat, es la B. Gracias. Es la B. Exactamente, así de simple. A ver, voy a ver, es que el chat no... Hoy no me está sonando el chat. Oh, gracias. Las vacas son sagradas en la India. Oh, sí. Quizás por eso. Exactamente. Tal como dice ahí el Benja, es la B. Claro, ¿por qué? Porque ahí tienes que pensar cuál es el ambiente más favorable. O sea, en el desierto no hay gran variedad. De hecho, piensen en los colores de los animales. Los colores de los leones, de los chitas, de las hienas, etcétera. Todo tiene que ver con su ambiente. Así es, simplemente es muy fácil esto. Y esta, los piqueros son aves que se reproducen en los acantilados, las suelas variegatas, tienen las patitas azules. Las últimas crías en nacer empiezan a tratar de volar en otoño cuando la temperatura ambiental ha disminuido. Muchas veces caen en el agua muriendo. De esta manera, solo algunas crías sobreviven. Una observación. Listo. Exactamente. No dice nada. Una observación, chicos, es una descripción de la realidad. Está pasando esto. Ya. Son pajaritos que viven en los acantilados, ¿cierto? Las últimas crías que nacen en otoño. Entonces, de aquí tú de esta observación podrías empezar a sacar preguntas de investigación, no sé, ya. ¿Cuál es la temperatura óptima o cuál es el porcentaje de crías que muere? ¿Cachai? Etcétera. Entonces, exactamente es una observación. Así es. Me está diciendo pasa esto, fin. Así de sencillo, jóvenes. Ya, otra más. Ah, qué fácil. Esto es casi en automático. Si varios individuos La de B. genotipos distintos, éxito reproductivo todo el rato. Exactamente, pues, chiquillos, al final ese es el objetivo de los seres vivos acá en la Tierra, reproducirse, quieran o no. Sorry, así es la biología. Ya, vamos con las evidencias del proceso evolutivo. Primera evidencia del proceso es la paleontología y el registro fósil. Ya, ¿cuáles son las preguntas que se hacen con respecto a esto? Por ejemplo, te ponen estratos de suelo, así como este, y ahí te ponen distintos fósiles. Ya, dígame cuál es más antiguo. Muy fome. De verdad, esas son las preguntas. Ya, se me pegó el computador. Ay, ¿por qué? Bueno, eso es como una clásica pregunta. O sea, ¿cuáles son los distintos fósiles de distintas capas, qué sé yo? Ok, recuerden que los fósiles se forman en rocas sedimentarias. Existen tres tipos de rocas: ígneas, metamórficas, sedimentarias. Las rocas ígneas son las que salen directamente desde el manto de la Tierra y por volcanismo. Las sedimentarias las que se forman con sedimentos. Y las metamórficas son rocas que con el cambio de la presión toman unas nuevas estructuras. Entonces, acá es importante considerar qué cosa, que recuerden que los fósiles se forman en rocas sedimentarias. ¿Ok? Ahora, esto es obvio. Lo que te da el registro fósil es que mientras más abajo, más viejo. Mientras más encima, más nuevo. Así de simple. Así de sencillo, no tiene más ciencia. Esto sí lo han preguntado. Atención, la anatomía comparada es comparar órganos o estructuras de distintas especies
sean todos del mismo ancestro común o no. Por ejemplo, cuando todos vienen de un mismo ancestro común, anótalo, los órganos se denominan órganos homólogos. Vienen del mismo ancestro común y son una evidencia de evolución divergente. ¿Qué significa eso? Entonces, les voy a explicar acá. Ya, espérame. Ya. Evolución divergente lo que quiere decir es que de un mismo punto, de un mismo ancestro común, salen muchos individuos, pero que no necesariamente van a tener sus, por ejemplo, en este caso estamos hablando de el brazo del humano, la pata del gato, la aleta de la ballena, el ala del murciélago. Todos ellos tienen el mismo ordenamiento de huesos, ¿ya? Todos tienen radio, cúbito, después tienen los distintos carpos, metacarpos, etc. ¿Ok? Pero la forma de estos huesos da distintas funciones. Ala, aleta, garrita, manito. ¿Ok? Entonces, claro, vienen de un ancestro común, esto se ramificó. Eso es divergente. ¿Ya? En cambio, los órganos análogos, que es lo que viene de ahí, son órganos que cumplen la misma función, pero no tienen un origen común. Por lo tanto, eso habla de evolución convergente. ¿Por qué? Porque como tienen la misma función, convergen en el mismo ambiente. ¿Ok? Entonces, como convergen en el mismo ambiente, ¿con qué nos vamos a encontrar? Por ejemplo, la aleta de tiburón, la aleta de ballena, el ala de pingüino. Ya, todos nada. ¿Ok? O ala de murciélago, ala de pájaro, ala de insecto. Todos vuelan. Pero, ¿por qué todos estos individuos, que a pesar de que sus estructuras no tienen un origen genético común, un ancestro común, ¿por qué están todos en el mismo ambiente? Porque convergen en ese ambiente. Porque las presiones de selección permitieron que estos individuos estuvieran en ese ambiente. ¿Bien? Aquí. Hola. Llegó Miguel. Ya. ¿Ven? Entonces a esto llamamos órganos análogos, y los órganos análogos son una evidencia de evolución convergente. Es decir que todas estas estructuras, alas, pero de ave, de insecto, de murciélago, convergen en el mismo ambiente, ¿ya? Pero no tienen el ancestro común. Puede que sea lejano, pero lejano. No hacia la evolución de los órganos homólogos. El órgano homólogo, el ancestro común, está por ahí. De hecho, todos esos son mamíferos. Ya. ¿Qué son los órganos vestigiales? Y hace un rato atrás hablábamos del apéndice. Bueno, los órganos vestigiales son estructuras que actualmente no sirven, no tienen una función. Por ejemplo, lo que es el coxis en nosotros, que el vestigio de la cola, que alguna vez tuvimos como mamífero ancestral, ya no lo tenemos. También existe como órgano ancestral el apéndice, pero aún así se le ha encontrado que tiene aún así hoy, 2021, una función de reservorio de bacterias que son muy importantes ahí en su microbiota. Las muelas del juicio. De hecho, hay humanos que ya no nacen con muelas del juicio. Por ejemplo, a mí me las sacaron. Soy ancestral. ¿Cuál es otro? ¿Esto lo del hueso de acá de la frente es ancestral también? ¿Es vestigial? Hay personas que tienen este huesito preeminente. El frontal. Ya, ahí, aquí, uga. No, la mayoría es como planito. Ya, es como una característica ancestral, eso sí, que sea prominente. Fíjese. Ya, la embriología también nos habla de la evidencia de que existe un ancestro común y que tenemos genes que se van encendiendo y que se van apagando para que originarnos como especie propiamente tal. Entonces, también la embriología nos permite comparar, al igual que la biogeografía. Este fue el regio aporte de Wallace también, que él se dio cuenta de que bajo presiones ambientales similares evolucionan individuos similares. Por ejemplo, los camélidos, ¿ya? Los camélidos se fueron diversificando. Por ejemplo, los camélidos de Sudamérica
son las llamas, los guanacos, las alpacas, las vicuñas, ¿ya? Los camélidos de África son los dromedarios y los camellos, ¿ya? En África y Asia. ¿Ven? Así que nosotros tenemos camellos más bacanes que ellos. Bueno, eso es una evidencia. ¿Y por qué? ¿De dónde sale esto? Claro, porque en algún minuto todos los continentes estaban reunidos en Pangea y con el movimiento de las placas tectónicas se fueron separando en la Eurasia y Gondwana y posteriormente en la distribución de continentes que tenemos el día de hoy. Entonces, Profe, claro, fueron ahí diversificando. ¿Escucho? ¿qué función tienen las jorobas de los camellos? ¿Reserva de grasa o de agua? Grasa, sí. Qué rico. Gracias. Tengo todos aquí después de la pandemia, después de la cuarentena, tenemos muchas jorobas abdominales. Lloremos. Y la biología molecular. Esto se usa mucho para determinar líneas genéticas. Por ejemplo, los citocromos C son unas proteínas que se utilizan en la respiración celular. Por lo tanto, fíjate que todas tienen la misma cantidad de aminoácidos, pero existe una variabilidad bajita. Entonces me permite ir viendo cuáles son más cercanos o más alejados. Por ejemplo, entre hombre y chimpancé, la cercanía genética con respecto a esta secuencia de este gen es pero iguales. El citocromo C de un chimpancé y el de un humano es exactamente igual, ¿ya? En cambio, con el mono rhesus ya cambia un aminoácido, es decir, ahí tiene que haber cambiado a lo menos una letra de la secuencia del gen, ¿ya? Y tendría que haber sido de las iniciales del codón, o medias también puede ser. Pregunta de Henry. Chicos, acá te piden cuáles son falsas, por favor, para los que se equivocan siempre en las pruebas. Verdadero y falso, por favor. Ya. En general, las secuencias de registro fósil son incompletas. ¿Verdadero o falso? Solo el tejido óseo puede ser fosilizado. ¿Verdadero o falso? En un perfil estratigráfico, que es este perfil del suelo, ya de las capas del suelo, las capas superiores son más recientes que las inferiores. Ya. La respuesta correcta a esta pregunta es la alternativa barco. Solo 2. En general, ¿las secuencias de registro fósil son incompletas? Sí. No hay muchas secuencias de linaje. No, de hecho está la de los caballos, está la de los ballenas, de los linajes de fósiles que se han encontrado completitos. Así. Y inclusive ni siquiera los huesos completos, sino que las patitas han encontrado. ¿Solo el tejido óseo puede ser fosilizado? No, porque hay distintos tipos de fósiles. Hay fósiles que son en permeabilización, de impresión, en ámbar. Entonces, porque si fuese solo el tejido óseo fosilizado, no podríamos tener fósiles de hoja. ¿No tenés tus fósiles por ahí? Sí, Ay, préstame uno. pero ¿Dónde? Todavía me acuerdo Ya, búscalo mientras, todavía tengo tiempo. Te escucho. todavía me acuerdo, profe, que yo me extrañé con eso, explicando cada una de las cosas de los fósiles, ¿te acuerdan? Exactamente. Ahí, de hecho, en primero medio le enseñan fósiles. Sí, en ese Pero, trabajo tuve años más que nada. Ay, sobre las impresiones, sobre las huellas, sobre las marcas, sobre el ámbar, todos los tipos que había. sí, Mercado se mandó un trabajo como de 1000 años de fósiles, si lo recuerdo. Sí, me demoré como una hora en eso. Te creo. Sí. Todo Y ahí de memoria. Miguel está buscando uno de sus fósiles que tiene por ahí. No lo Sí, yo denuncian. Ya. tengo todavía. Ya, sigamos, chiquillos. Ya, esta pregunta tiene unos detallitos interesantes que los vamos a ver. Ya, dice así. Desde el punto de vista evolutivo, el brazo de un mono, la pata delantera de un gato, la aleta de una ballena y el ala de un murciélago son consideradas B. A ver, B. Exactamente. Estructuras homólogas. Pero acá aparecen unos conceptos que no suenan mucho y que no se enseñan en colegio y los pusieron, creo que esta pregunta es como del 2016, ¿ya? Los vamos a revisar. Primer concepto, las homoplasias. La homoplasia se hace mención al cambio evolutivo paralelo
que hacen dos organismos que tienen el mismo carácter, pero que fue adquirido de manera independiente, como por ejemplo la capacidad de volar de los murciélagos y de los pájaros. Bueno, ahí hay una homoplasia, o sea, ambos pueden volar y a pesar de que no necesariamente tienen el mismo ancestro común directo, ¿ya? Sino que es más bien cercano. El otro concepto es la heterocronía. La heterocronía es un concepto de biología del desarrollo, que quiere decir con un cambio en el desarrollo, pero temporal, de la evolución, no de la evolución, de los cambios, es un cambio ontogénico, o sea, es un cambio en el desarrollo, o sea, poco menos que cuando vas como de cigoto, embrión, feto y organismo completo. Por ejemplo, en el caso de la salamandra, mira, acá esta es la salamandra, que es una fase muy temprana, y este es un axolote. La salamandra y el axolote, fíjate, ambos tienen branquias, pero cuando la salamandra ya es adulto, que es adulta, pierde las branquias. En cambio, el axolote las mantiene. Entonces ahí hay una heterocronía. Es decir, esto los mantuvo en el tiempo, en cambio la salamandra los pierde. ¿Ya? La verdad es que no se pide esto en colegio. Soy súper sincera. Y la otra es paralelismo evolutivo. Paralelismo evolutivo es sinónimo de evolución convergente. ¿Ya? Pero en este caso no podría, de hecho, una convergencia evolutiva y un paralelismo evolutivo son sinónimos. Así que, para el que cachaba, la A y la D eran alternativas idénticas, pero con otros nombres. Profe, ¿podría definir acervo y pool génico? Son sinónimos, uno en inglés y el otro en español, pero en pocas palabras es un conjunto de genes que hay en una población. De esto lo vamos a ver en un par de diapos más. Vamos a repasar pool génico. Así que se viene, porque lo vamos a trabajar harto. Vamos con esta, muy fácil. Según una teoría que plantea que las especies permanecen inmutables a través del tiempo, se deberían encontrar. ¿Cómo tendrían que ser los registros fósiles? Igual. La Exactamente, es la A. El mismo tipo de fósil en cualquier tipo de roca. Así de fácil. Porque claro, o sea, si estamos hablando de fijismo, ya tendrían que ser las mismas especies siempre, los mismos registros, todo siempre lo mismo. Ahora sí, vamos a evolución de las poblaciones. Pobre Miguel, le pedí que me mostrara los fósiles y está haciendo una excavación paleontológica buscando los fósiles. Perdón. Había que tenerlo más a mano. Ya. Recuerda, microevolución es un cambio de las frecuencias alélicas a nivel de una población. Y a este estudio de este cambio se le llama la genética de poblaciones, que igual es entretenida. Y la macroevolución son los grandes cambios cuando hablamos, por ejemplo, de la evolución de los dinosaurios en su totalidad, de los mamíferos en su totalidad. ¿Ya? Entonces, lo que me preguntaba recién el Benja, ¿a qué entendemos como pool génico? Bueno, la genética de poblaciones estudia esto, estudia este conjunto de genes, de alelos que existen en una población, ¿ya? Por lo tanto, pool génico, piscina génica o acervo génico son sinónimos, ¿ya? Y son la suma total de todos los genes que existen en una población. Eso es el pool génico. Por lo tanto, la evolución, en pocas palabras, es un cambio en la composición genética de las poblaciones. O sea, por ejemplo, si en la generación 1, si en la generación 1 teníamos este pool génico, a la generación 20 ocurrió esto. Es decir, hay un cambio evolutivo en esa población. Acá tenemos, por ejemplo, el pool génico del color del pelaje en los ratones. ¿Ya? En este momento, en esta población, tenemos que un 48% de heterocigoto para negro, un 36% para café y un 16% para, en este caso, negro. Y bastante alto ese, a pesar de que es recesivo.
Entonces, ¿cuáles son las causas de la evolución? Bueno, recuerden, la evolución es causada por la mutación, por el flujo génico, ya, en algunos lugares dice migración, ya, ojo con eso. Migración está por ahí nomás, porque usted puede migrar y no necesariamente reproducirse, ¿ya? Por ejemplo, mi primo vivió como 5 años, 7 años en España y no se casó allá y se casó acá en Chile cuando volvió. ¿Se dan cuenta? Bueno, migró pero no se reprodujo, por lo tanto no, migración no, es flujo génico. ¿Qué más? La deriva génica es un evento al azar, ¿ya? Es como los eventos aleatorios nomás, ¿ya? El apareamiento no aleatorio, que lo vamos a ver de ahí, y la selección natural, por supuesto. Atención, acá es donde viene el gordo, el grueso de las preguntas de la PSU. Entonces, ¿qué es una mutación? Una mutación básicamente es un cambio en la secuencia de un gen que va a manifestarse en un cambio fenotípico, ya sea en la expresión de una proteína, etc. ¿Ok? El flujo génico es la migración, ¿ok? Es la migración, pero con que haya flujo génico. O sea, tiene que haber reproducción, ¿ok? Por lo tanto, ¿cuál es el efecto? Anótalo por ahí. Porque mira, las mutaciones aumentan la diversidad. Ya, por eso, esto es muy importante que lo anote. Las mutaciones aumentan la diversidad del pool génico, del acervo génico. El flujo génico lo que hacen es disminuir la diversidad. ¿Por qué? Porque al final lo que estamos haciendo es que la población A y la población B, al llegar individuos de la A a la B, estamos haciendo que las poblaciones se parezcan más entre sí. ¿Ok? Así que, ojo, el flujo génico reduce la diversidad, es decir, aumenta la similitud genética. Claro, porque, por ejemplo, antes, no sé, habían puros escarabajos verdes ahora, pero ahora llegaron muchos escarabajos café de una población que tenía muchos escarabajos café, como el caso de la imagen que tiene ahí. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Que al llegar escarabajos café, vamos a empezar a parecernos más a la otra población, genéticamente hablando. ¿Ya? La deriva génica es muy importante, ¿ya? Acá el tamaño de la población sí es importante, sí importa, porque los procesos de deriva génica son procesos aleatorios, son procesos al azar. Lo que pasa es que por A, B, C, X, Y, Z motivo, existe, no sé, ponte tú. Ya, a ver, pongámonos en el caso de los escarabajos verdes, pues no sé si... Yo sé que aquí los daltónicos no ven bien estos escarabajos, no sé por experiencia. A ver, esos son los cafés y esos son los verdes. Los escarabajos, imaginemos que justo hubo un evento X en donde murieron todos los escarabajos verdes. Quedan puros escarabajos café. Y fue así al azar. No sé, hubo un incendio y murieron todos los escarabajos verdes. Fuiste, listo, chao. Se redujo la población. Y de ahí nos encontramos, por ejemplo, que la deriva génica, que es este efecto al azar, puede ser producida por el cuello de botella o por un efecto fundador. Ya, me explico. Los cuellos de botella se generan cuando existe un evento que produce, tenemos un tamaño poblacional y la población se reduce en forma agresiva. ¿Ya? Al reducirse de manera agresiva el tamaño poblacional, obviamente se reduce el pool génico de la población. Y el ejemplo es en estos seals, focas, ¿ya? ¿Qué pasó con lo siguiente? Había una población original de foca, tal como lo puedes ver acá en la primera imagen. Café, gris, blanca, negra, etc. Y existió una caza de focas extremadamente agresiva. Entonces, literalmente murieron muchas focas. O sea, tenía una población grande y se redujo en forma agresiva. Y como puedes ver aquí, hipotéticamente me quedaron dos focas café, dos focas café y una blanca. Entonces, como se redujo demasiado mi pool génico por efecto de la caza,
se empezaron a reproducir los sobrevivientes, pues si hay que reproducirse. Como resultado, entonces, tenemos un cambio en la frecuencia alélica. ¿Ya? Esos son los cuellos de botella. Por lo tanto, los cuellos de botella también reducen agresivamente los tamaños poblacionales y, por ende, las frecuencias alélicas de los genes. El otro efecto es el efecto fundador. Ocurre cuando un pequeño grupo de individuos se va a otro lugar y va a formar colonias aisladas. Y estas colonias aisladas van a tener poca variabilidad. ¿Por qué? Porque los únicos que se pueden reproducir entre ellos son los que son parte de esa colonia y nadie más. Por lo tanto, se genera una reducción. Me acuerdo que les expliqué el año pasado el caso de los gatos Manx, en una isla que se llama la isla Manx, que está para el lado de Inglaterra, en donde justo se fue un gato sin cola en un barco y llegó a esa isla y este gen era dominante, el gen sin cola, y se reprodujo en la isla y ahora casi todos los gatos no tienen cola en esa isla. Se pegó el gen, ¿ya? Así que ya saben. El apareamiento entre las poblaciones es muy raro que sea al azar. Es muy, muy raro. O sea, siempre existe una selección. Ya sea, por ejemplo, que las hembras escojan a ciertos machos y valga redundancia. No sé, por ejemplo, acá en estos escarabajos, los escarabajos chiquititos se escogen entre ellos, los escarabajos grandes se escogen entre ellos. ¿Ok? Acá viene el fitness. El año pasado se los alcancé a explicar también. Tiene que ver con cuánto contribuye un individuo al pool génico de la siguiente generación. Es decir, cuánto contribuyen descendientes. Entonces yo les explicaba ahí, no sé, por el caso de Ricky Martin cuando no tenía hijos. Ricky Martin, regio estupendo, todas las mujeres, ¡ay, lo amamos! Pero propiamente tal, no sé, ya imaginemos que no tuviese hijos. Pero como es gay, entonces ya no aportó al pool génico. Bueno, ahora yo no sé, tuvo vientres de alquiler, no sé cómo lo hizo Ricky Martin al final. Que ahora tiene hijos y salió así hasta en las noticias. Bueno, sepa Dios. Bueno, el punto es eso, pues que tú puedes tener así una persona que es estupenda, así como perfecta, darwinianamente hablando, regiamente adaptada, pero si no se reproduce no sirve de nada. Así que ya saben, por eso Cletus de los Simpsons, tú podrías verlo y es como, ni un brillo, así, yo, no, mal pretendiente. Pero su fitness es estupendo. Miren todos los descendientes que aportó y por ende todos los genes que aportó al pool génico de la siguiente generación. Profe, Escucho. entendiendo que las bacterias pueden formar poblaciones, ¿hay algún tipo de bacteria o las bacterias en general hacen selección sexual? A ver, selección sexual propiamente tal, no. Pero, ¿por qué? Porque tienen reproducción asexual. Pero sí hay una forma en la cual obtienen variabilidad genética que es, por ejemplo, a través de la conjugación. ¿Te acuerdas que tenían un pili sexual de una bacteria donante a una receptora? Ya, así obtienen variabilidad genética. Pero selección sexual se va a dar en individuos que tengan reproducción sexual. Buena pregunta. Gracias, profe. Ya, de nada, Lucas. ¿Y cómo funciona la selección natural? Bueno, recuerda que la selección natural funciona bajo diversidad, reproducción diferencial y heredabilidad. Con estos tres factores, si los tres se presentan, nació Chocapic, hay evolución por selección natural. Así de sencillo, no hay más. Entonces, esto también lo han preguntado mucho. Existen tres modos de selección natural principales. La selección natural direccional, disruptiva y estabilizadora. Veamos cada una de ellas. En la selección natural de tipo direccional es que yo, de una población que tiene una variedad de características, por ende variedad de genes, van a haber factores ambientales que van a hacer que el pool génico o los individuos, muchas gracias, se seleccionen hacia un lado, hacia un extremo, ¿ya? El caso más conocido es el de las mariposas Biston betularias, que lo que pasó es lo siguiente. Antes de la revolución industrial, estamos hablando de Inglaterra y todo, ustedes comprenderán que la revolución industrial generó lo que es la máquina a vapor,
pero además para encender esa máquina se necesitaba combustionar leña y por ende la liberación de hollín era gigantesca. Entonces lo que pasó es que los árboles inicialmente tenían una corteza blanca, tal como los puedes ver acá. Mira, esa es la mariposa blanca y esa es la mariposa negra. Entonces, ¿qué pasó? Que inicialmente eran un 10% mariposas negras porque negro en un fondo blanco, o sea, el pájaro que sea lo agarra. Y tenían una baja producción. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que con la llegada de la revolución industrial, los troncos comenzaron a teñirse de negro por el hollín. Entonces resultó ser que las blancas eran mucho más vistosas para sus depredadores, por lo tanto se las comían. Y las negras se camuflaban. Entonces pasamos de los blancos, nos movemos hacia los negros. Y acá pueden ver que encontré esto. Podemos ver, por ejemplo, que las mariposas negras tienen el alelo dominante y las mariposas blancas el alelo recesivo en homocigoto. ¿Ya? Por lo tanto, hay lo mismo, reproducción diferencial, unas se reproducían más que otras, heredabilidad, esto estaba se heredaba de generación en generación el color, y además había variabilidad, es decir, teníamos mariposas blancas y mariposas negras. Así que ese es un caso de selección direccional, en donde yo voy a beneficiar a un fenotipo en particular y por ende, per se, beneficio a un genotipo, beneficio a un alelo en particular, para en este caso el color. ¿Qué pasa con la selección de tipo disruptiva? Generalmente, atento con esto, la selección de tipo disruptiva es la que va a desembocar en la creación de dos especies. Porque pasa lo siguiente, la presión de selección va a beneficiar a ambos fenotipos que son extremos y por ende se va a beneficiar propiamente tal a los alelos que acompañan a este fenotipo. Y acá hay un caso, busqué puros casos así de la vida real, de unos pájaros que se llaman pájaros lazuli, que son de Norteamérica, en donde, mira, y quiero que te fijes, los machos tienen esta diversidad de colores, que van del color gris hacia el color azul. Pero mírale los picos. Mira. Y mira los azules. Qué bacán. Actualmente, todos estos machos son de la misma especie, Passerina amoena, pero en un futuro van a terminar siendo especies independientes. ¿Ya? Ya van a ver. Vamos a verlo más adelante. Aislamiento reproductivo. ¿Ven? Qué bacán. Bueno, ahí tenemos. Entonces, esto se reproduce. Las hembras que les gustan estos machos escogen estos machos, las hembras que les gustan estos machos. Pero actualmente son todos de la misma especie. O sea, tendríamos que esperar unos cuantos años más para encontrar que sean especies diferentes. Y van en camino. Fíjate que ya hay diferencias, además del color, que lo están diferenciando como especie. Profe, ¿sabes si comen lo mismo? ¿Ah? ¿Sabes si comen lo mismo? No sé si comen lo mismo, pero empiezan a darse otras diferencias, como por ejemplo, además de la alimentación, el lugar donde se reproducen, en los lugares donde viven, así como los pinzones también se fueron diferenciando. Habían pinzones que vivían en los cactus, había pinzones que vivían en las ramitas de los arbustos, entonces eso también genera diferencias, pero desconozco si comen lo mismo. Mire, si ustedes buscan selección natural de Passerina amoena, les van a salir unos papers de Nature. Quizás ahí den más detalles, yo no los leí, yo me fui directo a lo que necesitaba. ¿Ya? Así que si buscan selección natural de estos pajaritos, de más que lo encuentren. En lo que es la introducción, el marco teórico, sale toda esa información. Última, estabilizadora. En la estabilizadora, lo que elegimos acá son los fenotipos intermedios, ¿ya? Manteniendo algo así como un status quo. Y en los humanos, pues chiquillos, nosotros, el peso de los recién nacidos. Surprise. Así es. A pesar de que la medicina lucha contra ello, obvio. O sea, algunos de ustedes han de ser, quizás sean neonatos, bueno, en mi caso yo nací con 7 meses, ¿ya?
nos encontramos con esto, que el peso de los recién nacidos de los humanos es un peso promedio. Estos datos son del año 51, ¿ya? Y esta investigación es del año 97. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que claro, en los humanos existe una selección natural de tipo estabilizadora. O sea, si te nace una guagua más grande de los 6 kilos, es poco frecuente, lo cual no es imposible. Y una guagua de menos de medio kilo va a nacer, pero les cuesta aguantar y algunas lamentablemente fallecen y otros sobreviven, como hay casos, ¿ya? Pero si esto fuese en la naturaleza nos beneficia a aquellos bebés que nacen con un peso promedio, ¿ya? Aquí está el tema de mortalidad y aquí está el peso. Y la selección sexual, pues bueno, la selección sexual, como habíamos comentado hace un rato atrás, es la piedra en el zapato de Darwin, porque él decía, no, el ambiente selecciona. Ah, no esperaba nada más que las hembras seleccionan. Las hembras seleccionan, los machos compiten entre sí también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es, comillas, un caso especial de selección natural, en donde acá se actúa por la capacidad de obtener pareja. Porque recuerden, para Darwin, el winner es el que más se reproduce. Así de simple. Por lo tanto, acá el que tiene las mejores características para reproducirse y el que es más atractivo para las hembras, va a quedar. ¿Ya? Así que después de como a los 25 o 30 años, para aquellos que están en la friendzone todavía, a las mujeres nos gustan los hombres inteligentes. Por si acaso. Profe, Se ríe Miguel. Dígame. entonces en definitiva la selección natural tiene que actuar, o sea, sobre los alelos que actúa, tienen que incidir, o sea, las características en las que actúa tienen que incidir en el éxito reproductivo, Por ¿cierto? supuesto. Sí. Sin éxito reproductivo, no, estáis frito. O sea, puedes que seas el mejor adaptado del ambiente, ¿ya? Pero si no te reproduces, no sirve de nada. Por ejemplo, ahí es donde uno se pregunta, oye, ¿qué pasó con las aves del paraíso, los pavos reales, que tienen estos plumajes gigantescos, que son como para llegar y llevar por el depredador, po? Pero lo que pasa es que las hembras los seleccionan. Entonces el carácter se queda. ¿Ven? Así que exactamente, y lo que nos mencionaba. ¿Ven? Así que calmado nomás dice el Rafa, así es, calmito en cabra. A su edad la mujer está medio loquita. Después uno que dice, uno toma caldo de cabeza. Y uno dice, sí, definitivamente. Me quedo con el nerd. ¿Sí? Y se ríe. Entonces, bueno, hay distintas hipótesis de cómo funciona la selección sexual, los machos saludables, hay harta. Por ejemplo, acá es la del macho saludable, pues entonces la hembra ve a ese una cosa rara, no, sus genes valen hongo, chabela. Ya, acá ese no, este no es ni fu ni fa, es medio ambiguo, no me sirve. Ah, no, este es macho, no, este me va a dar crías bacanes. Ya, así es la naturaleza. ¿De verdad? Así es la naturaleza. Sí, aquí, ¿por qué creen que hay los pajaritos, arman los nidos, tienen estos colores vistosos? ¿Ya? Así que quieralo o no, oye, ya, aquí se caen todas las hipótesis, queer, qué sé yo. Eh, hay muchos estudios de verdad, chiquillos, hay que buscarlo, ¿no? Pero cuando estuve buscando acerca de este tema, me salían así como que, ya, así, ¿cómo son los match de Tinder, por así decir? Dependiendo de qué mostraba un hombre versus qué mostraba una mujer, y de verdad, es para leerlo. Vamos con las preguntas del DEMRE. Acá vienen muchas preguntas, ¿ya? Es donde más el DEMRE se mete. Vamos, muy fácil esta primera. Con permiso, voy a comer una cosita. Mientras tanto, ustedes responden. El Lucas dice B. Dicen B, todo el rato, exactamente. Una aplicación de la selección natural en medicina son los antibióticos. Es una guerra armamentista. Actualmente las vacunas, pues. Estamos con la onda de la vacuna del COVID. También es una guerra de selección natural, pues. Como human versus virus. Y entonces crean una vacuna nueva y mutó, hay otra cepa. Entonces, pero así todos los años igual. No, pregúntase por la influenza.
Seguimos, otra pregunta. En una especie de ave, el largo del penacho es como una cola de plumas, ¿ya? Es un carácter heredable que determina el éxito reproductivo de los individuos, ya que la hembra elige al macho, de acuerdo al largo del penacho que posea. Muy bien. La tabla siguiente muestra el número de individuos en distintas generaciones de acuerdo al largo del penacho. A ver. Estamos claras. ¿La C? La C. La C, si no C, es C, exactamente. Pues acá las hembras eligieron a aquellos, es como el caso de las colas de los pavos reales, porque tenía la cola más larga. Es el macho más saludable. Con ese me quedo. Ya, acá, ¿cuáles son las alternativas que no sirven de nada en este tema? Deriva génica, cuello botella ¿Y listo? y eso. Y eso, ¿ven? Hubiesen puesto selección sexual, hubiese sido desgraciado porque no tendríais cómo escoger. Y acá, en un experimento se formaron dos grupos, 1 y 2, de hembras de la especie golondrina común. Chao. A las hembras del grupo 1 se les permitió reproducirse con un solo macho elegido al azar, mientras que las hembras del grupo 2 podrían decidir entre varios machos con cuál aparearse y tener crías, eligiendo por lo general a los machos que presentaban las plumas de la cola más largas. De nuevo, las plumas largas. ¡Qué obsesión! La situación ocurrida en el grupo 2 corresponde a... La de Diego Armando Maradona. Ya. La letra D. Selección de sexo. Selección intersexual, porque es selección entre individuos del sexo opuesto. ¿Ya? Deriva génica no, porque es el azar. Cuello de botella y efecto fundador son prácticamente situaciones de reducción del pool génico y su variabilidad. Competencia interespecífica tendría que haber sido competencia entre especies distintas, pero acá están todos de la misma especie, golondrina. Profe, ¿podría explicar la selección intrasexual? Intrasexual, por ejemplo, cuando los machos, no sé, ya pongámoslo a lo Bambi, los machos de ciervos compiten entre ellos. ¿Ya? Se ponen a pelear para Claro, o demostrar su fuerza. Mufasa versus Scar del Rey León, lo mismo. Ese también es selección intrasexual. Y entre Gracias. miembros también, pero como que en naturaleza es menos frecuente, pero también hay. Así como cuando dos mujeres, un camino. También es selección intrasexual. Las dos también están peleando ahí. Por el mismo. Ya. Miguel se ríe. ¿Cuál de los siguientes ejemplos representa un flujo génico? Gene flow. Flujo génico. Pero está pero regalada. Espero que haya llegado a la letra B. La clave está acá, dice, el cruzamiento de dos poblaciones de jirafas de la misma especie, una de pelaje manchado y otra de color castaño, originaria de otra área. Flujo génico. Ya. A ver, el cruzamiento de individuos que se diferencian un par de alelos, como, no sé, ojos café, ojos verdes. El cruzamiento entre aves del paraíso después de la elección de pareja, eso es selección sexual, sí o sí. Cruzamiento de dos especies de trigo que ocurrió en la antigua Mesopotamia y que originó una especie actual de trigo. No dice nada, la verdad. El cruzamiento de una raza pastor alemán y labrador, eso es selección artificial. Seguimos. Los machos de varias especies de mata piojos presentan un órgano copulador cuya parte anterior presenta la forma de cuchara. Es verdad, no me acuerdo el nombre de esa estructura. Esta estructura le permite al macho remover los gametos de otro macho que se hubiese apareado previamente con la hembra. ¿Qué función tendrá la remoción de gametos en el apareamiento de los matapiojos?
¿La C? La C, así es, exactamente. Lo que hacen es disminuir la competencia porque vino el macho 1, fecundó a la hembra, pero después llegó al tiro el macho 2 y sacó, removió los espermatozoides del anterior y puso los suyos, ¿para qué? Para tener más probabilidades de triunfar. Así que exactamente. Acá, un agricultor cansado del impacto de la maleza en la productividad de sus cultivos decide eliminarla mediante la quema de un sector de su campo. A consecuencia de esto se produce un incendio que abarca 200 hectáreas y que provoca la muerte de la mayoría de los individuos de las distintas poblaciones de animales en la zona. En el corto plazo, ¿cuál de las siguientes consecuencias podría tener el incendio de las poblaciones? O sea, La B. y vamos rápido. Exacto, claro que es la B, porque lo que pasa es lo siguiente, pues teníamos un pool génico, teníamos grandes poblaciones, vino un incendio, se los despidió a todos. ¡Chum! Cuello de botella. Por lo tanto, vamos, alternativa, disminuye la deriva, al contrario, aumenta. Generación de un cuello de botella, ahí está. ¿Aumento del flujo génico? No, de hecho es cero. Disminución de la especiación, al contrario, esto podría generar nuevas especies. Interrupción de la divergencia genética, que es que se lleguen individuos que tienen características comunes, la verdad es que no. Acá, ¿qué tipo de selección se da con estos datos? Dice, se realizó una investigación en una población de aves silvestres para averiguar si había relación entre la cantidad de huevos depositados por las hembras y la sobrevivencia de los polluelos en 2 años diferentes. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Ya. Estabilizadora. Exactamente, claro que es estabilizadora, porque fíjate que acá, mira, si tú pudieses graficar esto, te sale una campanita de Gauss, te sale una campanita, porque ahí es como poquito, más y poquito, o sea, benefician a aquellas que depositan de 3, 4 o 5 huevitos. ¿Ves? Muy buena. Y acá, ¿qué pasó acá? En el siguiente esquema representa un conjunto de individuos pertenecientes a distintas poblaciones, 1, 2, 3, 4. En una misma especie, de una misma especie de roedores antes y después de la barrera geográfica. ¿Ya? Entonces, o sea, son todos de la misma especie, pero estos no sé, pues son café, gris, negro, blanco. Ponte tú. Ya. La C. A ver, dice, respecto a la población 1 en T2, está. Es altamente probable que su variabilidad genética, claro, es un efecto fundador esto, disminuya, pues. Exactamente, ¿por qué? Porque claro, como estos los aislaron, estos van a empezar a reproducirse entre sí y se va a reducir. Y esto es muy parecido a un efecto fundador. Exactamente, muy bien. Miren, todas las preguntas que hay de PSU de esto. Ya, al tiro, mira, tipo de selección. El gráfico te lo dice inmediatamente. Te mueves hacia un lado. Dice así, el modelo de selección direccional permite explicar cambios de tamaños de estructuras en los individuos de una población en 3 tiempos, como se ejemplifica en el gráfico. Tan, tan, tan. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a un fenómeno evolutivo que no puede ser explicado mediante el modelo de selección direccional? Dedo. Dedo. Llega a ser hasta obvio, porque te dice la presencia actual de 2 variedades en una población, una con, otro sí. Para que haya salido esa me tendrían que haber puesto un gráfico disruptivo, ¿ya? Que es 2 pic. Mira, más preguntas, no sé, sí, de verdad, son muchas las preguntas acá. Cierta especie vegetal produce toxinas que son letales para muchas especies de insectos que comparten su hábitat. Sin embargo, se ha detectado una especie de insecto que se alimenta de cualquier tejido vegetal productor de toxinas. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones corresponden a una hipótesis que da cuenta de este fenómeno? Y estas son las preguntas que uno dice, no, hipótesis, o sea, una respuesta. 1 y 2. Ya, a ver, en la especie vegetal y en los insectos resistentes operó la selección natural. En la especie vegetal y los insectos resistentes se encuentran en proceso de coevolución todo el rato.
La especie de insecto resistente a la toxina es más evolucionada que la especie no resistente. Ay, me No cacho se el puede concepto más afirmar. evolucionado. Perdón, ahí sí. Sí, pues chiquillos, no es más evolucionado, más actual, más apto, más ancestral, menos apto. Estaba botado. Esta debe ser sido como del 2016-2015. Otra más. Creo que esta es la última perdón. ¿Viste? Sí. Ya se me pegó el computador. Me espera un poquito el Lentium. Ah, pero qué rabia. ¿Por qué se pegó? Bueno, vamos mientras tanto, se despega el computador. Vamos a resolver la última pregunta, que creo que es del 2015. Y vamos con cómo se originan nuevas especies y estaríamos listos. Lo puedes ver por el número de diapositivas que me queda ahí abajo. Ya. Aquí, ahí sí. El gráfico muestra, estos gráficos son de estos biólogos, este matrimonio de biólogos que vivían en las Galápagos y se iban los veranos, que vimos el video el año pasado. El gráfico muestra el número de individuos de una especie de ave, pinzones, en relación al tamaño de sus picos antes y después de un fenómeno natural que redujo la disponibilidad de frutos de menor tamaño de los que se alimentan. Fue una sequía. Ya. Entonces tenemos X y X'. En relación al gráfico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Ya. Entonces, antes teníamos que la selección natural jugaba para acá. Y antes jugaba por aquí. El después. Bueno, como ya vieron hace rato, la alternativa correcta es la E. ¿Pero por qué? Dice, la selección natural favoreció la sobrevivencia de las aves con los picos del tamaño X'. Evidentemente. ¿Por qué? Porque fíjate que todos los que tenían el tamaño X no sobrevivieron mucho. De hecho, de partida el tamaño de la población pero disminuyó de manera abrupta. Fue una sequía, como les comentaba. Y además, acá lo que pasó es que los que tenían un pico como más chiquitito eran los que sobrevivieron, porque los frutos como que se redujeron mucho, a los otros como que les costaba más manipular. ¿Ya? Así que eso pasó en este caso, 100% real. Finalmente, ¿y cómo se originan las nuevas especies? Acá viene lo de la especiación parapátrica, que no lo había visto antes en los temarios. Primero, ¿qué es una especie? Bueno, hay un biólogo, el señor Ernst Mayr, ¿ya? Que escribió un libro muy gordo que el Miguel lo está leyendo en este instante, fuera de la sala. Y este caballero dijo que una especie, él generó el famoso concepto biológico de especie, que es individuos que se reproducen entre sí y que generan descendencia fértil. Lo cual no implica que sea el único concepto de especie, hay más, ¿ya? Pero este es el concepto que más se utiliza con respecto a especie, ¿ya? Así que ya saben, en pocas palabras, una especie va a ser aquel conjunto de individuos que tiene un pool génico más abundante. ¿Por qué? Porque tú para poder reproducirte y tener descendencia fértil tienes que tener compatibilidad genética con el individuo con el cual te vas a reproducir. Por lo tanto, ¿cómo saber si estas arañas son de la misma especie? Bueno, tú pensarías que son todas distintas, de distintas especies, pero resulta ser que son todas arañas felices que son de la misma especie. ¿Por qué? Porque si las cruzo entre ellas, van a generar descendientes fértiles. ¿Ya? Pero si yo lo tomo desde el punto de vista de otro concepto de especie, yo diría que son especies distintas. Pero trabajamos con el concepto biológico de especie. Por lo tanto, la clave de la formación de nuevas especies es el aislamiento reproductivo, ¿ya? Es decir, si hay aislamiento reproductivo, se generan nuevas especies. ¿Por qué? Porque tú, como individuo, te vas a reproducir con aquellos individuos del sexo opuesto que se encuentran más cerca tuyo. Obvio. O sea, la probabilidad de que usted se reproduzca con una croata viviendo en Chile es muy baja. Usted tendría que viajar o que viajaran hacia acá. Lo mismo pasa. Entonces, tenemos barreras presigóticas y barreras posigóticas. ¿Ya?
Es decir, barreras que existen antes de formar el cigoto o antes de la fecundación y barreras que existen después de la fecundación. Vamos a ver cada una de ellas. Primero, el aislamiento geográfico. O sea, tal como les comenté, que dos poblaciones se aíslen por barreras geográficas, como fue el ejemplo de la pregunta en donde estaba esta población 1 separada por T, ¿ya? Va a generar obviamente que se formen dos nuevas especies. Y hay hartos ejemplos de esto, hay ejemplos de peces, hay ejemplos de aves, hay ejemplos de árboles, que justo creció una montaña, o se formó un lago, se formó un istmo, ¿ya? También está el aislamiento temporal, o sea, hay animales que se van a reproducir y van a tener su máxima actividad, ponte tú, en invierno o en otoño, y otros su máxima actividad en verano o primavera. Y por el simple hecho de que tengan distintos tiempos, obviamente que no se van a encontrar nunca, entonces se van a reproducir con aquellos que comparten su temporalidad. Profe, ¿y Escucho. qué hay de miembros de una especie, de la misma especie, pero diferente tipo, no sé, como el cruce entre el oso pardo y el oso polar? A ver, Porque ellos en un inicio oso pardo y oso polar eran de la misma especie, pero lo que pasó es que como se fueron aislando reproductivamente, ahora son especies distintas. Entonces, de existir posibilidades que se reproduzcan, lo que va a pasar es lo que pasa con los burros, con los caballos que forman mulas. ¿Ya? Por eso va a depender qué tan alejadas genéticamente se encuentran las especies al momento de cruzarse. Si pero, están cercanas, van a reproducirse, y de hecho hay casos de hibridación. Por eso sí, les pues, digo, el concepto biológico de especie es súper restricto. ¿Por qué? Porque implica de que los individuos se reproduzcan de manera sexual y que formen, y que si hay híbridos, los híbridos sean estériles, pero no es el caso en la naturaleza. En la naturaleza tenemos una serie de casos de hibridación. Hay casos de mariposas, de árboles. Acá en me Chile, acuerdo, la cruz entre el roble y el raulí forma el ruil, y el ruil se considera como especie aparte. Entonces, por eso va a depender de el caso que estemos viendo ahí, Miguel Ángel. Pero bueno, su pregunta. es que quería saber cómo se podría llamar eso, porque a la cría de la cruz de las dos Híbrido, especies, ¿un híbrido nomás? es un híbrido, sí. Porque digamos, en caso de Ahora, la los tigres con león con tigre le ponen legre, o las orcas con delfín dorca. en realidad depende de quién es el macho y la hembra cuando se llama al tigre. Depende si es macho o hembra, se le puede llamar de una u otra forma. Sería ligre o tigrón. O no, o no me acuerdo el nombre del otro, pero si es macho y el macho es el león y la hembra es un tigre, es tigre. Y si es al revés, no me acuerdo el nombre, pero tiene otro Es nombre. que tendría que ser como tigrón, pues sí, es como el al revés. Bueno, ahí Sí, queda como momento dato freak para que lo busquemos. ¿Cómo se llamará? sí. No, no sabe, Miguel. Me mira nomás. No tiene idea. Lo que sé es que es mucho más probable la hibridación en plantas que animales. Sí, en plantas más probable la hibridación. Ellas aceptan todo. Le dan con todo. Sí, Sí, pero el animal es mucho más difícil. sí, exactamente. Hay de cuervo hibridación, hay hibridación de mariposas. Me acuerdo de un género de mariposas, Heli- Helicanther, era algo con Heli, que son unas mariposas colombianas, que eran negras con rayas blancas, y la otra era como negras con rayas rojas, y estaba el híbrido que era negra con rojo y blanco. Ah, Sí. Heliconius, Heliconius. Heliconius es el género de mariposas colombianas que me acuerdo. Y más encima tienen un mimetismo mulleriano y son como súper tóxicas. Así. No, es muy, muy entretenido el caso de las Heliconius. Me acordé. Bien, ¿viste? Si tengo memoria para la biología. Bueno, sigamos. Aislamiento químico, las feromonas, pues por supuesto, las feromonas también son una forma, o sea, hay machos que tiran cierto tipo de feromonas y atrae a X tipo de hembra y viceversa. Aislamiento mecánico también, por ejemplo, algunas flores son mucho más alargadas y permiten la polinización de picaflores, en cambio otras son mucho más abiertas y permiten la polinización de abejas o sílfidos, que son las mosquitas que se parecen a las abejas. Aislamiento gamético también, es decir, que no existen receptores a nivel de los gametos que no sean con compatibilidad, los ZP3 quizás los recuerdan, o aislamiento conductual.
¿ya? Ahí depende cómo sea el cortejo, va a ser la hembra cómo se va a atraer a uno u a otro. Y las barreras posigóticas son las barreras cuando la distancia evolutiva no es tan grande, por lo tanto todavía se pueden generar individuos que hayan sobrepasado todas las barreras presigóticas y generó la fecundación. En este caso tenemos, por ejemplo, la inviabilidad del embrión o del feto, tenemos la inviabilidad del híbrido, o sea, se forma el híbrido, pero no sobrevive la madurez. También tenemos la infertilidad del híbrido, como es el caso de las mulas. O también tenemos el hybrid breakdown, que vendría siendo acá que el híbrido se reproduce, pero los descendientes tienen una fertilidad más bien disminuida. ¿Cuál preguntan en PSU? Han tendido a preguntar la de la mula. Y los tipos de especiación. Atención con esto, por favor. Ya, esta es la que salió en el temario de este año. La vamos a revisar. Existen 4 principales, no únicos, tipos de especiación. La especias alopátrica. Pátrica, patria, tierra, país, lugar. ¿Ya? Alopátrica es distinta patria. La especiación alopátrica es aquella que se va a originar por un evento de aislamiento geográfico principalmente, ¿ya? Entonces se genera aislamiento, literalmente, y se forman nuevas especies. ¿Por qué? Porque al aislarse se reduce el pool génico, se empiezan a reproducir entre ellos mismos. La peripátrica y la parapátrica son similares, pero en este caso, acá sería un efecto fundador el peripátrico, ¿ok? En cambio, el parapátrico, que es la que salió, chiquillo, la parapátrico que viene en el temario, ¿ya? Dice que tú tienes un hábitat que es parte de un lugar, o sea, es como un sector aislado, pero que sigue en el mismo lugar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se va a generar en un hábitat adyacente un fenómeno de especiación, ¿ok? Y finalmente el simpátrico, sim es la misma, en la misma patria, en la misma tierra. Es que en el mismo lugar hay un cambio genético, ya vamos a ver que puede ser porque uno escogen las copas de los árboles y los otros las bases, ahí podemos verlo. Bueno, en la especiación alopátrida o pátrica, que es sinónimo, es que una barrera geográfica separa a 2 especies. Y está documentado este caso de estas ardillas que fueron separadas por el Gran Cañón. La simpátrica está documentado este caso de estas moscas, que unas se reproducen en este tipo de manzanas y en otro en este otro tipo de manzanas que se llaman majuelas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como empiezan a utilizar otro nicho ecológico en el mismo lugar, miren, otro nicho ecológico en el mismo lugar, entonces como que a esta le gustan las manzanas verdes, entonces se reproducen con las que comen manzana verde. Y a esta le gustan las manzanas rojas, con las manzanas rojas. Es como, no sé, si a usted le gusta una persona, no sé, de que le gusta, que va a una biblioteca y usted va a la biblioteca, probablemente que se reproduzca con alguien de biblioteca. Y viceversa. Si le gusta alguien de gimnasio y va siempre al gimnasio, probablemente que tenga algo con alguien de gimnasio. ¿Ya? No, nosotros somos el caso más extraño de este planeta porque Miguel es de biblioteca y yo soy de gimnasio, pero bueno, nos une la biología. Y finalmente, la radiación adaptativa es cuando muchas especies nuevas surgen en un tiempo breve, ya que esto acuérdense que era el equilibrio puntuado, es como apoya el equilibrio puntuado. Bueno, ¿es por qué? Porque existen demasiados nichos por conquistar. Últimas preguntas. En el sur de Chile existe una gran población de guanacos que repentinamente se vio separada en 2 poblaciones debido a la formación del Estrecho de Magallanes. ¿Qué proceso sería este? Qué fácil. C. C. Si no sé C, exactamente. Alopátrica, acuérdate. Alo, distinta, pátrico, patria. Sim, la misma, simpatridad. Y está.
Los seres vivos pueden desarrollar distintas adaptaciones anatómicas asociadas al medio en el cual habitan. En algunos casos, estas adaptaciones pueden ser similares entre individuos, como mariposa y murciélago. Ya. ¿Cómo se llama este proceso evolutivo que se ve acá? Fácil. Convergente. Es una evolución convergente, exactamente. ¿Por qué? Porque es la misma condición ambiental y todos convergen en ese ambiente en común. Y fin.